Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Es bueno dar gracias al Señor y cantar en tu nombre, oh Altísimo. Feliz y bendecido miércoles 4 de noviembre y nos acogemos hoy a la intercesión de San Carlos Borromeo, obispo. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 14, versículo 25 al 33 de San Lucas. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente, entonces se volvió y les dijo: si alguno viene donde mí y no deja a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una expresión que siempre me ha gustado de este Evangelio, queridos hijos. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular gastos? Es decir, Jesús nos está diciendo que somos buenos para calcular, reflexionar sobre las cosas del mundo, pero también nos toca calcular y reflexionar sobre las cosas espirituales. Somos buenos para calcular las cosas del mundo, sobre el trabajo, por ejemplo. El trabajo, reflexionamos si nos conviene o no nos conviene, programamos el trabajo, a qué hora vamos a trabajar, evaluamos el trabajo, si nos está yendo bien o nos está yendo mal. El estudio, también lo mismo, reflexionamos sobre qué queremos estudiar, programamos a qué horas, dónde, cuándo vamos a estudiar y evaluamos si nos está yendo bien, o mejor dicho, nos evalúan en el colegio, universidad, o nos evaluamos también personalmente. Sobre la salud también, reflexionamos sobre nuestra salud. Cuando vamos al médico nos evalúa nuestra salud, programamos nuestra salud. El médico nos programa una determinada dieta, por ejemplo, para bajar de peso, para que no subamos tanto en colesterol y en grasa y en cosas así. Sobre la economía sí que programamos, calculamos, reflexionamos, evaluamos para saber si hemos crecido o no hemos crecido. También debemos hacer estos cálculos, esta reflexión sobre la vida espiritual. Debemos calcular la vida espiritual. Tenemos que reflexionar sobre la vida espiritual, es decir, sentarme y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para alcanzar la vida eterna? Sentarme y decir, bueno, ¿a qué cosas tengo que renunciar? El Evangelio nos habla de renuncia hoy. ¿A qué cosas tengo que renunciar para ser discípulo de Jesús? ¿Qué tengo que dejar que me está atando y no me está dejando ser discípulo de Jesús? También tengo que programar
en la vida espiritual, programar a qué horas voy a hacer la oración, programar qué días voy a ir a la Eucaristía, que no sea solamente el domingo, pero al menos no faltar el domingo a la Eucaristía, programar mi dirección espiritual. Tengo que tener un guía, un director espiritual, un sacerdote que sepa mi proceso, así como uno tiene y se programa con un médico, que es el que siempre lo consulta, o con un odontólogo. Uno tiene que tener su guía espiritual, su director espiritual, programar cuándo voy a hacer un retiro espiritual que me ayude a fortalecer espiritualmente, programarme todos los días a qué hora del día voy a leer la palabra de Dios, programar qué proceso voy a seguir para crecer en la fe y evaluar también, evaluar. En la vida espiritual también tenemos que evaluar, y yo diría que tenemos que evaluar en la vida espiritual 3 cosas que son fundamentales. Esas 3 cosas son las que en un proceso de, por ejemplo, de canonización de los santos, los evalúan sobre esas 3 cosas, sobre la virtud de la fe, sobre la virtud de la esperanza y sobre la virtud de la caridad. Si se comprueba que han vivido heroicamente estas virtudes, entonces la Iglesia con el Papa y los peritos en esto, después de hacer un estudio y una evaluación sobre estas 3 virtudes, se declara santo. Tenemos que evaluarnos cómo estoy en mi fe. ¿He crecido en mi fe? ¿Qué le falta a mi fe? Tenemos que evaluarnos en la esperanza. ¿Cómo estoy en mi esperanza? Es decir, en el sentido de la vida, en el deseo de salvación. ¿He crecido en mi esperanza? ¿Qué le falta a mi esperanza? ¿Cómo estoy en mi caridad? ¿He crecido en mi caridad o me cuesta ayudar, servir, soy egoísta? ¿Qué le falta a mi caridad? Y de hecho, si programamos, si calculamos, si reflexionamos, como este que quiere construir la torre, que dice Jesús aquí en el Evangelio, vamos a llegar a una conclusión, queridos hijos, es que siempre nos va a hacer falta. En la vida espiritual siempre nos va a hacer falta. Y si nos hace falta cosas en la vida espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, programar, evaluar y reflexionar para poder fortalecer nuestra vida espiritual, para poder edificar como el que edifica la torre, construye la torre, para poder construir y para poder cimentar nuestra vida espiritual. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido día en el Señor.